Carta abierta al Papa Francisco en el aire de Mantra FM, y en el día de hoy estamos junto a Eric Barone, creador y líder de la terapia akáshica. Ha escrito varios libros, bueno, y entre ellos hoy está haciendo un nuevo lanzamiento en exclusiva aquí en Mantra FM, en el portal. Lo tengo aquí en el día de hoy, en este día tan especial también, en que Eric se ha propuesto escribir este nuevo libro, esta carta abierta al Papa Francisco. ¿Cómo está, Eric? Muy buenos días. Bien, gracias, buen día también. Mira, primero el nombre del libro, yo sé que va a provocar un susto a muchos cristianos, ¿no? Yo recuerdo que yo soy cristiano de la Iglesia Apostólica Romana normal, ferviente de Padre Pío, dedicada a la Virgen María, etc. No estoy del Opus Dei, por suerte, porque escucha el título del libro, ya lo van a poder ver en Amazon, lo van a poder ver en nuestras páginas web. El título es así: Su Santidad me va a excomulgar esta vez, con los dos puntos de interrogación, precisamente. Es decir, que sé que es un libro extraño, pero ya que tenemos la suerte y el honor de tener un papa argentino, por primera vez un papa sudamericano, aprovechemos. Nunca tuve la oportunidad de conocer al Papa Francisco y no sé si después va a querer recibirme en el Vaticano, y francamente no importa. Lo que cuenta es que este libro es un libro muy respetuoso, pero que está planteando preguntas fundamentales. Por ejemplo, en este momento, la Iglesia está haciendo lo necesario verdaderamente para luchar contra las fuerzas negativas. Sé que se capacita 80 exorcistas por año, por ejemplo, en el Vaticano, pero la verdad, cuando hablamos con un sacerdote para decirle fulana o mengana se siente poseído, tiene problemas, cree que algún vecino le han hecho daño de magia negra, la primera cosa que hace el sacerdote es dar la tarjeta del psiquiatra de turno que él conoce, que no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿No es así una gran falla? ¿No han dejado un vacío gigantesco en la Iglesia cristiana, dedicándose solamente a tema del exorcista como las películas, y lograr hacer creer que la palabra exorcismo es más terrible que la palabra de embrujamiento en realidad? Entonces, perdón, de cortarte, lo que quiero decir a través de este libro es que sí existe un exorcismo popular que la gente puede practicar, y precisamente la gente va a ver en este libro primicias de esta capacidad de exorcismo. El exorcismo es un arte que todo el mundo, sin excepción, cristiano o ateo, tiene derecho de practicar. No hay ninguna limitación, es un derecho humano. Entonces, la primera pregunta que yo hago al Papa adentro de este libro es: ¿no han olvidado algo en la propagación del cristianismo? Yo respeto todas las actitudes del Vaticano y de la Iglesia de ayudar a los pobres, opinar sobre lo que quieran, pero no han olvidado algo fundamental: la protección de los fieles frente a las energías negativas, porque si es el caso, este libro ya va a aportar alguna solución. No sé lo que querías preguntarme. Si es un momento este 2019, así como lo ves, en cuanto a la importancia de la protección energética. Y es un problema de cada minuto, de cada instante. Lo que el libro empieza a proponer, por ejemplo, son ayúdense ustedes finalmente. Es decir, no necesitan esperar que la Iglesia promueva en lugar de 80 exorcistas 800, porque la sola palabra exorcismo ya es suficiente, aterroriza a la gente. Estoy explicando y demostrando que gracias a la terapia akáshica hemos desarrollado medios totalmente novedosos. Por ejemplo, esta app de Sonidos Mágicos de la Biblia, que ya es disponible, que es gratuita en este momento y que permite, es una app fácilmente descargable. Sonido Mágico de la Biblia es una app que se instala en cualquier celular y permite de usar sonidos traducidos de versículos, sonido electrónico en forma subliminal, para poder influir durante el sueño, influir a lo largo del día de trabajo. Este también es exorcismo. ¿Y esto funciona como protección? Este funciona como protección dentro de los 200 títulos que hay dentro de la app. Algunos son dedicados precisamente a protección en vehículo, protección en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Un ejemplo importante dentro de este libro: hemos traducido ciertos capítulos de la Biblia
explicando cómo pueden dinamizar agua de beber gracias a estos capítulos, y este es totalmente gratuito. Es decir, que podemos trabajar, ayudar a gente que tiene cáncer, que tienen problemas psicosomáticos y otro. ¿Qué estoy diciendo en este momento? ¿Cuál relación hay entre la Iglesia, el Papa Francisco y la psicosomática? Un detalle importante. Cuando una persona tiene un problema, yo lo expliqué ya varias veces, cuando una persona tiene un problema que es exclusivamente orgánico, que tome medicación química porque es lo que mejor la va a ayudar. Si el problema es solamente psicológico, que vaya a ver un psicólogo, la va a ayudar mejor que la terapia akáshica. Pero cuando hay un mix entre energías anormales que nos están trastornando, seres invisibles, energías descontroladas que están manipulándonos, ahí la terapia akáshica es la solución. ¿Por qué? Porque en este caso precisamente hemos desarrollado 25.000 técnicas para ayudar al público. Y sobre todo, lo van a ver en este libro, su santidad me va a excomulgar esta vez, recuérdense el título. Bien, ustedes van a ver adentro del libro mismo técnicas para poder detectar si hay energía negativa y técnicas ya disponibles para poder aprender a combatirlas. Bien, Eric, ¿cuáles son buenos, cómo decirlo? ¿Cuáles pueden ser buenas señales para ver si uno está bien energéticamente o no? Si está protegido energéticamente. Mira, en realidad la pregunta es una pregunta al revés. Las señales que indican que hay problema. Empieza con el miedo, continúa con dolores, por ejemplo, en la cintura, continúa con una seguidilla de problemas desde el coche que no para de romperse, y aunque es un coche nuevo, los problemas en la casa, las bombitas que explotan, sensación de miedo desde el despertar hasta la noche, pero sin que sea un estado psicótico, sin que sea una paranoia. En realidad, ayer anoche no tenía ningún miedo porque no hay razón, hoy tú te despiertas con angustia y no hay razón tampoco. Ahí tú puedes empezar a preguntártelo. No hay verdaderamente un test que permite saber si estás o no con problema energético, pero hay una medida de lo que llamo el patrón de normalidad. ¿Qué es el patrón de normalidad? Si comes tal y tales alimentos, tú sabes que lo vas a digerir mal. Tu patrón de normalidad es que mejor no te comas estos alimentos. Si aplicámoslo a las energías, si tú duermes la cantidad de horas suficiente, tú tomas tu café a la mañana, tú comiste razonablemente anoche, no hay ningún problema especial en tu vida, no más que de costumbre. Tú te despiertas sin angustia, sin problema, te cuesta 30 minutos meterte en marcha para ir a trabajar. Bien, de repente todo se está falseando. Has hecho todo lo habitual y de repente todo funciona de forma diferente. Tú puedes empezar a dudar, en realidad. Es un ejemplo de señal, el alejamiento del patrón de normalidad. Me sigue, perdón, sí. Un detalle importante respecto a este libro. Este libro, que es muy apelativo, parece desafiante, parecería hasta una falta de respeto. En realidad, es adrede que yo elegí este título, aunque le tengo un gran cariño, un gran respeto, un gran afecto a este Papa argentino. En realidad, es solamente un libro más dentro de los libros que escribí. Por ejemplo, el libro Puertas del Mundo Invisible. Es un libro que asustó a muchísima gente. Las Puertas del Mundo Invisible enseña los 7 grandes exorcismos que yo creé en Argentina desde los registros akáshicos hace 30 años. Son 7 técnicas que el público puede aprender a practicar, que atacan literalmente demonios, egregor negativo, espíritu negativo, energía de muerte, etc. Hay que darse la pena de abrir el libro, de preguntarse si uno puede hacerlo y aprender las técnicas. Es lo que yo llamo la capacidad de autoayuda que el ser humano tiene y que tenemos que reivindicar. Está en este libro. Eric, ¿todos estamos capacitados para poder relacionarnos con esas energías? Sí, porque en realidad vivimos con ella, gracias a ella, sufrimos por culpa de ellas y son parte de la vida cotidiana inevitable en realidad. Lo que pasa es que hay que aprender a verlas. Una frase extraordinaria de un jesuita me llamó siempre la atención. Este jesuita decía, la fuerza del malo es hacer creer que no exista. Qué fácil de decir a una persona que sufre, que encontró cosas raras frente a su casa, que viene en picada desde varios años, en realidad qué fácil decirle, pero no
tu marido hizo malos negocios, no, es tu imaginación, no, no hay nada negativo, tú te haces ideas falsas, etc. Debes tener alguna neurosis rondando aquí. Qué fácil para la fuerza negativa de esconderse detrás de la psicología, detrás de los malos negocios, detrás de la política del país donde vivimos, qué fácil. ¿Por qué rehusamos? ¿Por qué taparnos los ojos y no ver ciertas verdades? Desde milenios sabemos que hay energía mala y energía buena. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué decidir de solamente hablar de cosas lindas, hacer meditación, tener una comida vegana y todo esto? ¿Y por qué rehusar de ver lo feo? ¿Por qué creer que son solo las páginas amarillas morbosas que deben contarnos de cosas feas? Existe un crimen perfecto. El crimen perfecto es un próximo libro que pienso escribir algún día. El crimen perfecto existe y es la magia negra. Es un crimen donde nada es tipificado en el Código Penal. Hay brujos que matan gente constantemente en el mundo, son nuestros enemigos jurados. Hay gente maravillosa que trabajan para evitarlo, son nuestros amigos también, en realidad. Y en realidad, verdaderamente hay una guerra oculta, y no es porque Jacques Berger, el escritor francés, y Louis Pauwels lo han escrito. Hay una guerra del oculto que es milenaria, que es desde antes que el hombre nazca. Y nosotros somos como títeres, para no decir soldados. Un soldado se puede involucrar voluntariamente en una guerra, un títere no. Somos como títeres de fuerzas negativas y solo rehusamos de hablar de ella por miedo a las palabras, miedo al exorcismo, miedo a la maldad. Vive de todo lado. Sabes que hay una red mágica que atraviesa el universo. Hay 12 energías principales para nosotros que podemos captar. La más conocida, energía de vida, la de la cual nadie quiere hablar, energía de muerte. Bien, hay muchas energías como energía cósmica y telúrica. Nadie duda que existan estas energías. Pero hay una energía de la cual nadie habla y que no obstante es esencial, que es la red de energía mágica. Esta red de energía mágica atraviesa el universo, tu cuerpo, mi cuerpo, las células, y esta red es la en la cual se mueven las fuerzas negativas, que son de dos características, inteligentes o no inteligentes. Dejemos de taparnos los ojos y hablamos de verdades. El crimen perfecto existe, es la magia negra. Si usted tiene vecinos que utilizan la magia negra, que lo quieran o no, y cuando una amiga tarotista le dice, si quieres te puedo arreglar este tema, empiezan a dudar. Esta amiga seguramente no va a la iglesia, va a otros lugares que arreglan estos temas. Entonces dejemos de mentirnos, miremos la verdad, miremos en el espejo. Y yo sé que no soy el único escritor que escribe en este tema, pero son muchos que escriben, pero nosotros en la terapia káshica ofrecemos cosas concretas, soluciones técnicas, medio. Creo en la tecnología por encima de la religión. Bien. Y punto. Eric, ¿por qué elige esta fecha? ¿Por qué el 24 de diciembre para hacer este lanzamiento? Porque es una fecha muy simbólica, muy paradigmática, es un renacimiento de muchas cosas y yo quisiera que el año 2019 pase de otra forma para mucha gente que sufre. Es decir, todos conocemos gente que sufren y cuando sufren por culpa de energía negativa, yo espero que en este libro van a encontrar alguna solución. No espero que el Papa me conteste, obviamente, no espero que el Vaticano me excomulgue, pero si quiere hacerlo, me defenderé, vamos a ver, existe un derecho canónico, veremos. Bien. Voy a buscar un abogado, seguramente alguno nos escucha. Eric, por lo que estás comentando, bueno, es un libro que también busca poder sacar algunos secretos, en este caso, de lo que es, en este caso, el exorcismo, estas energías que usted comentaba, informaciones que no son sabidas, que no son de manejo público. Bueno, con respecto a esto, ¿también cree que puede llegar a haber por parte de la Iglesia más comunicación respecto a estos temas? Yo creo que la Iglesia no quiere tener comunicación sobre este tema porque está demasiado politizada, demasiado involucrada en conflictos
y etcétera. Yo hablo en nombre de millones de personas que quisieran poder hablar francamente con el cura de su parroquia, con gente entendido en el tema. Y le voy a dar un gran bálsamo ahora mismo. ¿Sabe dónde está la solución de todo Y no soy predicador, miren la publicidad que voy a hacer a la iglesia. Todo está en el texto bíblico. El problema es que cuando vos miras el texto de la Biblia, tú ves un texto literario y tú te dices, bon, sí, cuando yo iba a catequesis me enseñaron tal cosa. Olvídate de todo Lo que es importante de los textos sagrados en cualquier religión es que hay una energía escondida detrás. Cada versículo de la Biblia, cada surate del Corán, cada frase de la Bhagavad Gita, por ejemplo, de las Vedas, es una clave de acceso a una energía. La terapia akáshica olvida el texto, utiliza estas energías. Entonces, precisamente, los 7 grandes exorcismos que van a ver en este libro son basados sobre la Biblia mismo, es decir, usan los textos de la Biblia. Y yo pregunto al público, yo pregunto a nuestro querido Papa Francisco, yo pregunto a todos los sacerdotes que van a estrangularse un poco escuchándome o leyendo este libro, yo le pregunto una tecnología que utiliza el texto sagrado mismo de la Biblia, ¿podría ser nociva? Que ellos me contestan. Bien, bueno, queda esta pregunta sin responder, veremos qué sucede. Bueno, ¿cómo hacemos para conseguir el libro, Eric? Directamente en Amazon, buscando a mi nombre, hay un espacio bastante grande a mi nombre en Amazon, y también a todas las páginas nuestras lo van a encontrar primero en castellano por este año, y el año que viene lo van a tener en portugués, en inglés y en ruso, y seguramente otros idiomas. Excelente. Bueno, para aquellos que quieran conseguir el libro, pueden ingresar en Facebook, Cultura Akáshica, lo encuentran, Akáshica lo escriben con K, en Instagram Cultura Akáshica, estas son las formas más fáciles de contacto, va a estar publicado ahí el link de Amazon. También pueden ingresar en sanarsinfronteras.com, es la página web, y si quieren más información pueden contactarse al móvil 54 911 2519 5105, y hay un mail de contacto que es info@sanarsinfronteras.com. Eric, ¿hay algo que nos haya quedado sin hablar el día de hoy? Miles de cosas más. Hablar de cada libro en realidad es como puede tomarlo como una bofetada, una pregunta espiritual, un aguijón a donde no se dice, algo para saltar, etc. Y es mi meta. Yo prefiero ser un autor provocativo, con razones, que entrar en la categoría, por ejemplo, ni de alarmista, ni de estos autores que, como se llama, los que inventan conflictos o problemas que no existen. Hay un nombre para conspiracionista. No soy un conspiracionista por nada. ¿Por qué? Porque cada cosa, aspecto o fragmento que presenta en uno de mis libros, de todo modo tiene tecnología para que el público pueda testearlo. Y es el concepto de la autoayuda bioenergética. Deja de pedir ayuda, ayúdate vos mismo. No estoy parafrasando a nada religioso diciendo solo la lógica y la razón. ¿Quién está más motivado que vos mismo para ayudarse a sí mismo, a vos y a tu familia? Por hemos creado esta colección de autoayuda bioenergética que es gratuita en su lanzamiento, con 7 fascículos que permiten de empezar a ayudarse a sí mismo. Yo propongo y yo pido que dejemos de imaginar que un libro de autoayuda es una larga charla de un autor que cuenta cosas vividas y tú llegas al final del libro sin nunca encontrar algo concreto para hacer. No es autoayuda, es autoendoctrinamiento, no es autoayuda. Yo llamo autoayuda un libro que emite concepto nuevo, teorías nuevas hasta sobre temas conocidos, y que te ofrece tecnologías que vos puedes utilizar para verificar lo que dice el autor y empezar a cambiar tu vida. Claro, más fácil de comprar un libro de autoayuda y de dejarlo morir en tu biblioteca, qué cómodo, ¿no? Sería bien si tú podrías meter el libro bajo tu almohada y que tu inconsciente haga todo solo. No funciona así. Si tienes 30 años, tu vida y tus problemas actuales han costado 30 años para que llegue a la situación de hoy.
no vas a necesitar 30 años para corregirlo, pero unos meses sí, y no vas a poder darte cuenta de la energía que movilizaste en tu vida para hacer mal algo. Tú vas a necesitar una fracción de esta energía para empezar a hacerlo bien. Y se necesita energía, estrategia, en realidad recurso, como en el marketing y la administración de empresa, una buena estrategia, una planificación de la acción, un recurso, la lista de recursos que tienes que movilizar, que siempre empiezan por tu tiempo, 15, 20 minutos por día, no más que pero tu tiempo y tu disciplina. Luego hay que empezar a testearlo, tener sistema de control y luego un feedback, es decir, poder retroalimentarlo. Creo que todo administrador de empresa reconoció de qué estoy hablando. Esta estructura es también la de la autoayuda bioenergética. Excelente, Eric. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos reencontramos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.